Deuteronomio capítulo 5. Moisés reúne nuevamente a todo Israel, consciente de que se encuentra frente a una generación que ha crecido en el desierto y que, aunque ha oído las historias de sus padres, necesita escuchar con claridad la voz del pacto. Su tono no es solo el de un legislador que dicta mandamientos, sino el de un testigo que revive experiencias sagradas, un maestro que desea grabar en el corazón del pueblo aquello que sostiene su identidad. Les llama a escuchar con atención los estatutos y decretos que va a proclamar, no para que los reciban como un conocimiento distante, sino para que los aprendan, los comprendan y los pongan por obra. La obediencia no es un concepto abstracto, es la condición por la cual vivirán en fidelidad a Dios en la tierra que están por poseer. Moisés declara que el Señor hizo un pacto con Israel en Horeb. Y subraya algo decisivo: ese pacto no fue solo con los padres, sino también con la generación presente. Aunque muchos no habían estado físicamente en el monte, Moisés les hace partícipes espirituales del acontecimiento. Les dice que el Señor habló con ellos cara a cara en medio del fuego, mientras él actuaba como mediador entre Dios y el pueblo, porque ellos temieron ante el fuego ardiente y no se acercaron al monte. Así, su voz se sitúa entre ambos mundos, la voz divina que desciende y el temor humano que retrocede. Entonces Moisés vuelve a proclamar las palabras del Decálogo, no como un simple recuerdo, sino como una renovación solemne del pacto. Comienza afirmando que el Señor es su Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. La ley nace de la liberación, no del dominio. No fue un pueblo libre el que recibió mandamientos para ser oprimido, fue un pueblo oprimido al que Dios liberó para vivir en libertad bajo su voluntad. Luego declara que no deben tener otros dioses delante del Señor. No deben hacerse imágenes talladas ni representaciones de cosa alguna en el cielo, en la tierra o en las aguas. No deben inclinarse ante ellas ni servirlas, porque el Señor es un Dios celoso, que retribuye la maldad de quienes lo aborrecen pero muestra misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Moisés no presenta este mandamiento como una norma estética contra las imágenes, sino como una cuestión de fidelidad profunda: nada puede ocupar el lugar del Dios vivo. Continúa recordando que no deben tomar el nombre del Señor en vano, porque Él no dará por inocente a quien trate su nombre con ligereza. El nombre de Dios no es un objeto que se usa según conveniencia, es la expresión de su presencia misma, de su santidad. El mandamiento del sábado aparece como un eje espiritual y humano. Moisés les dice que deben santificar ese día, dejar de trabajar ellos, sus hijos, sus siervos, sus animales y los extranjeros que vivan en sus ciudades. Y les recuerda la razón: fueron esclavos en Egipto y el Señor los sacó con mano poderosa. El descanso sabático no es solo rito religioso, es memoria viva de la liberación y acto de justicia hacia todos los que están bajo su cuidado. Luego proclama el mandamiento de honrar al padre y a la madre, para que prolonguen sus días y les vaya bien en la tierra que Dios les dará. Este mandato une la fe con la vida familiar y social. La bendición no se experimenta solo en el templo o en el culto, sino en el respeto a los vínculos que sostienen la comunidad. Le siguen los mandamientos que protegen la vida y la dignidad humana: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Cada uno de ellos establece un límite que preserva la convivencia, el cuerpo, la verdad y la confianza mutua. No son simples prohibiciones, sino una defensa de la vida en todas sus dimensiones. Finalmente menciona el mandamiento contra la codicia, ampliando su sentido: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni sus siervos, ni su ganado, ni nada que le pertenezca. La transgresión no comienza en el acto externo, sino en el deseo que ocupa el corazón. La ley no solo regula acciones visibles, penetra hasta las motivaciones interiores. Moisés recuerda que estas palabras fueron pronunciadas por el Señor en la montaña, en medio del fuego, de la nube y de la densa oscuridad, con voz poderosa. Añade que no fueron muchas palabras, sino estas, que constituyen la base del pacto, y que Dios mismo las escribió en tablas de piedra, señal de permanencia y autoridad. Luego relata cómo, al oír la voz desde el fuego, los príncipes y ancianos del pueblo se acercaron a él con temor reverente. Reconocieron que Dios les había mostrado su gloria y su grandeza, que habían escuchado su voz y aún seguían con vida. Pero temían que la cercanía prolongada a esa voz pudiera consumirlos.
Por eso pidieron a Moisés que él escuchara primero al Señor y luego les transmitiera las palabras, prometiendo obedecerlas. Moisés recuerda que el Señor escuchó esa petición y la aprobó. Dijo que era bueno lo que el pueblo había hablado, pero añadió una observación profundamente humana y espiritual: quien diera que tuvieran tal corazón para temerme siempre y guardar mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. No bastaba el temor momentáneo, Dios deseaba un corazón constante. Entonces el Señor ordenó que el pueblo permaneciera en su campamento, mientras Moisés se acercaba a recibir los mandamientos, estatutos y decretos que debía enseñarles, para que los pusieran por obra en la tierra que iban a poseer. La ley no fue dada para ser oída ocasionalmente, sino para ser vivida de manera encarnada en el camino cotidiano. Moisés concluye su discurso exhortándolos a cuidar de hacer como el Señor les ha mandado. No deben desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Deben caminar por el camino trazado por Dios para que vivan, prosperen y prolonguen sus días en la tierra de la promesa. La obediencia se presenta como un camino recto, no como una carga pesada, sino como una senda de vida. Reflexión. Deuteronomio capítulo 5 no es simplemente una repetición del Decálogo, es su proclamación renovada dentro de una experiencia histórica concreta. Moisés no habla desde una fría distancia legal, sino desde la memoria del encuentro con Dios en Horeb, donde la voz divina se hizo temible y cercana a la vez. El capítulo subraya una verdad decisiva: la ley nace de la liberación. Antes de cualquier mandamiento, Dios recuerda su acto de gracia: yo te saqué de Egipto. La obediencia no es el camino hacia la salvación, es la respuesta agradecida a una salvación ya recibida. También destaca que el pacto no pertenece solo al pasado. Moisés insiste en que no fue solo con los padres, sino también con los presentes. Cada generación está llamada a renovar su adhesión a la palabra de Dios, a no vivir la fe como herencia mecánica, sino como compromiso vivo. Los mandamientos no son meras normas morales, constituyen una arquitectura espiritual que sostiene la vida personal, familiar y comunitaria. Protegen la relación con Dios, la dignidad de la persona, la verdad, la fidelidad y la justicia social. Incluso el sábado emerge como memoria de la liberación y como acto de compasión y descanso compartido. El deseo de Dios expresado en el capítulo, quien diera que tuvieran tal corazón, revela que el centro del pacto no está solo en la letra de la ley, sino en el corazón humano. La verdadera fidelidad no consiste solo en cumplir normas externas, sino en vivir con un corazón dispuesto, reverente y agradecido. Finalmente, el capítulo nos invita a contemplar la obediencia no como restricción, sino como camino de vida. Quien camina por la senda del Señor no lo hace bajo miedo servil, sino bajo la certeza de que ese camino conduce a plenitud, justicia y bendición para las generaciones presentes y futuras. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.